Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, ese? Todo bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Y de vuelta tenemos de PLF después de varios años a Ezequiel Antebi Saka, más conocido en Twitter como Mereda Kodesh. Así que ese es lindo tenerte de vuelta. Y con ese estuvimos hablando en el backstage de PLF para armar como una serie de capítulos de PLF, de episodios de PLF, sobre filosofía judía y sobre filósofos judíos a lo largo de un par de episodios. No digo que van a durar 7, 10, 12, 18, veremos cuántos durarán, hasta que ese y yo tengamos ganas, cada tantas semanas, un episodio dedicado a la filosofía judía y a un pensador judío en particular. ¿Y ese con cuál decidimos comenzar? Bueno, vamos a empezar con Filón de Alejandría. ¿Por qué Filón? ¿Por Eh, qué elegiste Filón? Básicamente porque dijimos vamos a seguir en el orden cronológico, ¿no? Y si uno va desde el punto de vista cronológico, Filón de Alejandría es el primer filósofo, y ahora vamos a discutir qué significa filosofía judía, eh, que podemos decir que es un filósofo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Obviamente que uno puede encontrar antecedentes de pensamiento judío, pero muchos van a decir que hay una diferencia entre pensamiento judío y filosofía judía. Estamos hablando para que nos ubiquemos en el tiempo, más o menos entre el menos 20 antes de la era común, al 50 después de la era común, aproximadamente. Ok, entonces vamos a ir delineando de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del filósofo conocido como Filón de Alejandría, Filo en hebreo. Eh, y el tema que vamos a abordar en cada uno de estos episodios de filosofía judía, vamos a abordar un gran tema que se le pueda escribir al autor o sobre el autor podemos debatir y charlar. Y el tema que eligió ese, y todo lo que digo para todos los que están viendo, escuchando, todo lo elige ese, ¿ok? Yo acá solamente soy el que escucha, el que debate, el que hace preguntas, pero acá ese es el que delinea el tojnit del programa. Vamos a hablar sobre qué es filosofía judía, si todo filósofo que es judío hace necesariamente filosofía judía, o de qué depende, y Filón nos vamos a centrar. Ese antes de, porque esto es primera pregunta que te hago. Dijiste Filón de Alejandría, primer filósofo judío, quizás, siglo primero de la era común, y todo lo anterior. En el Tanaj, ¿se puede hablar de una filosofía judía de la Torá, una filosofía judía del Tanaj que antecede cronológicamente a Filón o no? Bueno, ahí hay un montón de respuestas posibles porque obviamente que todo va a depender de qué definición usemos de filosofía. Y siempre toda definición, en cierto punto, tiene algo de arbitraria. Pero podemos pensarlo de la siguiente manera. Si yo te digo filósofo, pensá en un filósofo. ¿En quién vas a pensar? Probablemente el 99% de los que nos están escuchando van a pensar en Platón o Aristóteles. Ok, sí, vamos, ¿Y qué compro. son? Eran griegos. Ahora, ¿por qué no pensaron en Confucio? O en, no sé, Laozi, o en Nagarjuna, que son también pensadores, uno puede decir filósofos, pero que son chinos o de la India. O sea, Porque nosotros quizás te podría tenemos. decir que en nuestro pensamiento occidental el origen de la filosofía sistemática está en Grecia. Exactamente, nosotros tenemos un concepto que hay que ver si es un prejuicio o es real, pero que justamente el pensamiento racional sistemático sobre la realidad y sobre el sentido de la vida y del cosmos surge en Grecia. Entonces, los que sostienen esta postura van a decir, en el Tanaj, por ejemplo, principalmente en los libros sapiensales, ¿no? En Mishle, Proverbios, o en Coelet, el Eclesiastés, o en Job, hay pensamiento. Claramente hay reflexiones sobre por qué le pasan cosas a la gente buena, malas, y por qué le pasa, o sobre la teodicea, o sobre el buen vivir, o sobre el comportamiento correcto. O sea, hay ese tipo de reflexiones. Pero muchos van a decir, no son reflexiones sistemáticas. Son más bien aforismos o están escritos en forma narrativa muchas veces. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista literario, eh, quizás esa podría ser la diferencia.
Y Ahora, también de vuelta, hasta te podría decir contradictorio. No se puede hablar de una filosofía del Tanaj o de la filosofía de la Torá, porque hay muchas veces que uno puede encontrar contradicciones de qué sería ese buen vivir o incluso de una todicea entre diferentes textos bíblicos. sí, pero también uno podría encontrar entre distintos filósofos aristotélicos, por ejemplo, contradicciones. No, está Y bien, sin pero embargo, no por supuestamente eso dejarían Aristóteles de no podría pertenecer a una contradecirse misma a sí mismo. tradición aristotélica filosófica. El Ok. punto importante acá me parece que es, o sea, por un lado es ver si, entender que puede haber, no puede decir, mirá, ok, no hay filosofía, hay pensamiento. ¿Por qué? Porque no es sistemático, por ejemplo. No por eso es menos importante. Mm. Pero el segundo punto que sí me parece que tiene que ver con Filón de Alejandría es que justamente Filón de Alejandría, nosotros sí es claramente un filósofo. ¿Por qué? Porque escribe en griego, escribe con la terminología técnica de la filosofía griega de la época, cita a filósofos griegos, eh, habla de, como un griego, digamos, por así llamarlo. Un judío, él es judío, con una identidad judía, con prácticas judías y demás, pero que está inserto en el marco cultural griego. Entonces, por eso yo quería empezar esta serie de charlas con Filón de Alejandría, porque ahí no hay ningún tipo de duda de que es filósofo. La Mm. otra parte de la ecuación que algunos pueden llegar a discutir es si es un filósofo judío. ¿Por qué? Porque, y si querés después lo podemos charlar más en profundidad, pero el, en general los que leyeron y mantuvieron la obra de Filón a lo largo del tiempo no fueron judíos, sino que fueron cristianos. De hecho, nosotros los Hasta el textos siglo que XIX. hasta, sí, o sea, los primeros que lo empiezan a leer son judíos italianos en la época del Renacimiento, siglo XVI. Ok. Azaria de Rossi, los hermanos Provenzal, Yehuda Moscato, etcétera que, bueno, obviamente se entiende en el contexto del Renacimiento, así como los cristianos italianos empiezan a reivindicar la herencia greco-romana y la antigüedad clásica, así también los judíos van a buscar un equivalente y lo van a encontrar. Reclaman a Filón que en 1600 años quedó desaparecido de la biblioteca judía. Claro, o sea, de hecho, los textos que nosotros tenemos de Filón se eh, transmitieron en griego, en latín y en armenio. Ok. El Ni original en era en latín. hebreo, ni en arameo, que eran los idiomas judíos de la Claro. época, ni árabes después. Pero lo que podemos decir es que Filón de Alejandría era un filósofo por ser de la cultura griega, y ahora vamos a hablar un poco de su contexto histórico. Era sin lugar a dudas judío él como persona. Trabaja temáticas judías, porque claramente hace una reflexión filosófica y metafórica de muchos textos bíblicos, de personajes bíblicos, de mitzvot. Su audiencia, es una pregunta, era judía, pero Depende de qué texto. Hay no. textos que Ok. están escritos para judíos y otros que están escritos para no judíos. Depende del caso. Y en algunos Y, casos es ambiguo. pero eso lo sabemos por estudios académicos o porque él dice que el destinatario es tal o cual o es evidente. Depende del caso. Por ejemplo, cuando son los comentarios que él hace a la Torá, que hay tres grandes series, eso se entiende que es para judíos. Pero, por ejemplo, cuando escribe más otros tipos de textos que son más históricos, apologéticos, ¿no? O sea, que ahora vamos a contar un poquito, pero que donde él cuenta ciertas situaciones que vivía la comunidad judía de Alejandría de esa época, ahí le está hablando a un público no judío, le está hablando a los romanos, a los griegos, a los alejandrinos que eran nativos, que eran egipcios. O sea y después tiene el tercer género, que son libros, sí, filosóficos, que de hecho, si uno los lee, prácticamente no tienen ninguna cita bíblica y que podrían haber sido escritos por cualquier filósofo no judío, griego, o de cultura griega, mejor dicho, de la época, no necesariamente por un filósofo judío. O sea que depende el género, depende el libro. Claro, pero si después vamos a Ibn Gabirol, que también quizás en algún momento dentro de varios episodios podemos llegar a hablar, también incluso su propia identidad judía fue redescubierta
en el siglo XIX y disputada porque sus textos también no reflejan una identidad judía ni una textualidad judía muy arraigada. Claramente, cuando uno habla del Moreh Nebuchim, la Guía de los Perplejos del Rambam o el Sefer Emunot Bedeot, el libro de las creencias y doctrinas de Sadia Gaon, nadie podría no dudar que es judío. ¿Por qué? Primero, el autor es judío, habla de una temática profundamente judío, con una textualidad judía, hacia una audiencia judía por sobre todo, y creo que vos sumás algo importante para pensar sobre los pensadores judíos, que yo nunca había pensado, es cuál es el impacto de ese pensador en la comunidad y en la vida judía. Si por 16 siglos Filón de Alejandría no ocupó un lugar en las bibliotecas judías, se lo puede considerar un filósofo judío o no. Me parece como un punto interesante también para complejizar el tema, que nunca lo había pensado. Sí, de hecho, una de las grandes discusiones que va a haber, perdón, que va a haber respecto a Filón cuando los judíos lo empiezan a volver a leer es precisamente esto, qué lugar tiene que ocupar. ¿Es un, llamémoslo, un buen judío o no? ¿Qué tipo de judaísmo, de qué tipo de judaísmo está hablando? ¿Tiene algo para decirnos a nosotros hoy en día? Y el problema que a veces podemos cometer, y ahí podemos entrar en el contexto histórico, es justamente el anacronismo. Porque uno de los grandes problemas es que quizás de repente uno lee a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría habla mucho en ciertos lugares sobre no solamente narrativas bíblicas, sino también sobre preceptos de la Torá. ¿Bien? Por ejemplo, el tzitzit. Pero quizás los detalles que da no necesariamente son los detalles que nosotros seguimos hoy en día en nuestra halajá. El ejemplo más evidente es que él toda la exégesis bíblica la hace sobre la Septuaginta, la traducción griega de la Torá, y no sobre el original en hebreo. Y eso hay como una discusión historiográfica si sabía o no sabía hebreo, ¿no? Yo sí, o sea, él en algunos lugares, la etimología de los nombres a veces se basa en el hebreo, pero en todo el resto no. Entonces algunos dicen que en realidad lo que él utiliza es un diccionario que existía que traía las referencias de la etimología en hebreo de los nombres. Otros dicen que sí, se leían en hebreo, pero la mayoría dice que no, que él está basándose en el texto griego. Entonces uno podría decir, ah, no, bueno, si basa en el texto griego, entonces es un judío, usando un anacronismo, ¿no? Reformista. Mm. Bueno, igual Pero me no, en parece que realidad en vale esa la época pena. quizás no estaba mal visto, o no era algo alocado, y de hecho no lo era en su contexto, porque los judíos helenísticos, mejor dicho, leían la Torá en griego y le daban un valor santo a esa traducción. eh, y es más, digamos, de vuelta, pero me parece que hace falta hacer una mención y explicar para los que están viendo y escuchando, cuando hablas de la Septuaginta, eh, que estamos hablando de la primera traducción de la Torá, de los textos bíblicos del hebreo a otro idioma, el primero es al griego, y si bien quedó de la misma forma que Filón de Alejandría fue tomado por el mundo cristiano, por sobre todo, y recuperado luego, muchos siglos después, por la comunidad judía, por parte de la comunidad judía, porque para algunos todavía está afuera, lo mismo pasa con la Septuaginta. La Septuaginta quedó como la base de la Biblia cristiana, pero era una Biblia en cuyo origen es una Biblia completamente judía, traducida por judíos, para judíos y para el resto de los gentiles que encontraba inspiración en los textos bíblicos, como sucedía en los temerosos de Hashem, los Irei Hashem, Irei Adonai de aquella época, y para divulgar un poco la cultura judía en el mundo heleno, en el mundo griego, se lleva a cabo a mediados del siglo II antes de la era común, y el propio Talmud atestigua la veracidad, si bien dice que fue algo terrible esa traducción, digamos, desde la perspectiva rabínica fue algo terrible, y seguramente están hablando de lo que pasó después con el cristianismo que utilizó eso, pero por otro lado dicen que atestiguan la verdad, vamos a decir, de aquella traducción, diciendo que fue una traducción como perfecta, y tenemos en la carta a Aristeas y también en el Talmud, el Tratado de Tanit, esta idea de que fue traducido por 70 sabios de forma simultánea, y todos acordaron hasta el último kotz de la yud, el último detalle, que era idéntico.
Sí, de hecho, para entender la traducción, esta traducción de la Septuaginta, que también aclaración importante, hay que ver si la Septuaginta actual es exactamente igual a la Septuaginta original judía o si hubo algunos cambios por la transmisión. Pero más allá de ese detalle, hay que entender el contexto histórico. Y acá me voy a ir mucho más atrás. Dijimos que Filón de Alejandría vivió más o menos entre 20 o 10 antes de la Era Común hasta el 50, más o menos. O sea que estamos hablando dentro del contexto rabínico contemporáneo de Hillel y Shammai, para que nos ubiquemos, para los que saben un poco de judaísmo. Ahora, ¿de dónde surge esto de, por ejemplo, las traducciones de la Torá al griego? Tenemos que ir a Alejandro Magno. Alejandro Magno y la historia, por ejemplo, de Hanukkah. Es el mismo contexto, en otros lugares geográficos, ¿no? Alejandro Magno vivió 356 al 323 antes de la era común. ¿Bien? Y Alejandro Magno era macedonio, pero él hizo un imperio enorme, conquistó un montón, gran parte del mundo conocido, y transmitió la cultura griega, el idioma griego y la filosofía griega, la ciencia griega, las ideas griegas pasaron a ser una especie de lenguaje universal. ¿Cómo sería el Starbucks, el McDonald's y la forma de construcción y el Exactamente, dólar la americano y cultura el idioma estadounidense hoy en inglés? día, o en Ujú. su momento la cultura francesa, ¿no? Entonces, cuando muere Alejandro Magno, su imperio se divide entre sus sucesores. Las satrapías. Exactamente. Y vamos a tener eh, tres grandes sucesores. Uno van a ser los Seleucidas, otros van a ser los Ptolomeos y otros van a ser los Antigónidas. Los Seleucidas lo conocemos por la historia de Hanukkah y los Ptolomeos son los primeros Exactamente. que habían gobernado Israel hasta perder con los Seleucidas. O sea, toda la historia de Hanukkah básicamente es una disputa entre judíos más tradicionales, vamos a llamarlo así, y judíos helenizantes aliados con seleucidas, o sea, asirios de lengua y cultura griega. Ujú. Ahora, ¿por qué esto es importante para Filón de Alejandría? Porque Filón, ¿dónde vive? En Alejandría. ¿Alejandría dónde sale el nombre? Alejandro Magno. O sea, es una Una de ciudad las tantas creada por Alejandro ciudades en Magno. cada país que conquistaba, una ciudad llamaba Alejandría, pero lo más importante, conocida por todos, maravilla del mundo antiguo, la de Egipto. Claro, Alejandría de Egipto, que es una de la segunda dinastía, que es los Ptolomeos, que se ven a sí mismos como sucesores de los antiguos faraones, pero de vuelta con la cultura griega. Entonces, Filón vive en una ciudad que es una de las más importantes de la época, sería como que hoy día viviera en Nueva York, para que nos ubiquemos. Entonces, él es judío en una ciudad eh, de cultura griega, que tenemos por un lado la población griega, por otro lado la población nativa egipcia, y por otro lado también la población judía, que en muchos casos, como en el caso de Filón de Alejandría, van a tener una educación no solamente judía, sino completamente griega, o sea, lo que se llama la paideia, en un gimnasium, o sea, una educación con todo, como hubiera estudiado eh, cualquier griego, un Platón o un Aristóteles, para que nos, digamos, dicho de manera un poquito bruta, Vamos a ¿no? decir para los que nos escuchan acá, cualquier escuela internacional, inglesa o estadounidense que puede ser en cualquiera de nuestros países de origen y no la Yeshiva o el Heder o Buber o Tarbut o cualquiera. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en vida de Filón? El imperio romano se expande y empieza a primero a poner vasallos en estos restos del imperio de Alejandro Magno y después directamente a poner gobernadores romanos en esos lugares. Va a pasar en Judea, que por eso justamente cae la dinastía de los Hasmoneos y después ponen a Herodes y después la dinastía herodiana y después es lo que termina llevando a la destrucción del Beta Mikdash, ya fallecido Filón, pero no muchos años después. Ujú. Y también es lo que pasa en Alejandría, en vida de Filón. Y de hecho Filón va a vivir un pogrom muy terrible en el año 38-39 después de la era común, y él va a ir
como parte de la embajada de los judíos de Alejandría a hablar con Calígula, que era el emperador romano, para pedirle ayuda para que controle estos desmadres que están ocurriendo. Ahora, ¿de cuál es el contexto para entenderlo? Justamente que se rompe ese equilibrio que había en la sociedad por la intervención de un nuevo actor que son los romanos. Y para que veamos que esto no es algo teórico solamente, la propia familia de Filón se ve claramente. Filón es un judío de habla griega que él dice explícitamente que hay que vivir de acuerdo a las costumbres, a las reglas de los antepasados. Después tenemos al hermano, que se llamaba Alejandro, que era un funcionario de aduanas, era el encargado de recaudar los impuestos de la comunidad judía de Alejandría, ¿no? Y entre otras cosas va a donar muchísimo dinero para el Bet HaMikdash, para el gran templo de Jerusalén. Dos de los hijos de Alejandro, o sea, dos sobrinos de Filón, uno va a ser Marcos Julio Alejandro, Que se va a ya ahí casar, se romanizó el nombre. claro, ¿con quién se va a casar? Se va a casar con Berenice, que era de la dinastía de La reina Herodes, Berenice. exactamente. Que, bueno, él va a fallecer y después se le dice, Berenice va a terminar siendo amante de Tito, que va a ser el que va a destruir el Bet HaMikdash. O sea que ya vemos otro contexto. Y el otro hijo de Alejandro va a ser Tiberio Julio Alejandro, va a llegar a ser, va a escalar en la política romana, va a ser prefecto del pretorio y va a ser el que va a estar el segundo al mando en el ejército romano cuando no van a destruir el Bet HaMikdash. Ah, Y de hecho Flavio Josefo cuenta que en las discusiones que están teniendo cuando ya están en el sitio y ya están a punto de romper el sitio y entrar, él le aconseja a Tito, no, no, el Bet HaMikdash no lo destruyas. Como que algo le quedó. Pero bueno, otros dicen que en realidad Flavio Josefo está intentando lavar la imagen salvar la de Tito, imagen. diciendo que no, él no quiso destruir el Bet Bueno, pero HaMikdash, fue un esta es la error. historia de nada. Esta es la historia del hermano. Quizás, bueno, hay una Sí. referencia familiar y más, pero es el hermano y cada hermano puede elegir otro camino. Uno puede elegir ser Rosh Yeshiva de un lugar y el otro un profesor en Harvard y el otro jugador de fútbol americano. Cada uno elige su camino. Filón en sí, más allá de su propia familia, la pregunta primero me parece interesante que sucede en Alejandría y no en la tierra de Israel. Me parece interesante que el primer filósofo judío esté en la gran diáspora judía, que era la diáspora en ese momento, y que se dé ahí. Y claramente la biblioteca de Alejandría y el mundo de la cultura y tratar de traer la cultura de todo el mundo habrá tenido que ver con la traducción de la Torá y también con esta creación de este primer gran filósofo que encuentra una audiencia y una ciudad que le permite filosofar. Eh, Me gustaría meternos un poco en Filón en sí, más allá de su contexto histórico. Creo que lo tenemos por estos minutos de pieles bien. Un poco, si tendrías que resumir, ¿no? Como el converso que le quiere pedirle a Hillel que le enseñe toda la Torah sobre una pata. Vamos a utilizar eso. ¿Cómo podrías... Después vamos a algunos detalles de Filón, pero ¿cuál sería la filosofía de Filón de Alejandría? La filosofía judía de Filón de Alejandría. ¿Cuál es? Filón básicamente lo que va a hacer, va a leer la Torá, decir la Torá es la filosofía verdadera, la sabiduría, pero hay que entenderla de la manera correcta. Entonces, para entenderla de la manera correcta, hay que utilizar el método de la alegoría, Mm, ok. que no necesariamente contradice a la letra de lo que, o a la literalidad, pero que le da un significado más profundo. Entonces, lo que él va a usar él va a utilizar toda la filosofía de la época, aristotélicos, platónicos, estoicos, pitagóricos, escépticos, etcétera, para intentar
encontrar la profundidad que tiene la Torá. O Algo sea, parecido de lo que 1100 años después va a querer hacer Maimónides con tratar de equiparar la Torá a la filosofía aristotélica, digamos. Para los propios judíos, quizás, no sé, estoy preguntando y te pregunto a ti, ¿su audiencia eran estos judíos que quizás eran judíos que en su práctica eran observantes, pero que después pensaban, o los judíos que habían abandonado el judaísmo y sentían que estas costumbres, estos ritos no tienen ningún sentido, y él quería dotarlo de una filosofía cada una de las mitzvot para elevar o por qué hace esto? puede ser que haya algo de eso. También es verdad que era, de alguna manera, en las Derashot, los discursos que se daban en la sinagoga. O sea, algunos plantean que muchos de sus comentarios bíblicos en realidad surgen de clases y de discursos que él daba En las sinagogas de Alejandría, en la sinagoga de Alejandría. En las como un sinagogas de Alejandría. darshan, como un predicador. Sí, exactamente. Eh, ahora, ¿qué es lo interesante, ¿no? Es que lo que llama es que él está utilizando la filosofía griega para hacer una exégesis, o sea, para interpretar un texto, en este caso a la Torá, que de hecho también había filósofos griegos, especialmente estoicos, que hacían eso mismo con, por ejemplo, los poemas de Homero. Mm. Entonces, no es que eh, este método de la alegoría, intentar buscar cuál es el simbolismo detrás de la literalidad, es un invento de Filón. Lo novedoso quizás es la sistematicidad con la que lo hace y aplicarlo a la Torá. Probablemente hubo muchísimos otros que también lo hacían antes que él, solamente que no nos llegaron sus escritos. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de alguna mitzvah o alguna historia para entender en qué sentido es esta alegoría bíblica? Sí, un ejemplo fácil, Caín y Abel. ¿Bien? Ok. Caín y Abel, él va a decir, Caín simboliza a aquel que se considera que posee las cosas. Y Abel es el que hace ofrendas, corbanot, a Dios. Entonces, Caín tendría que ser la búsqueda del placer material y el amor a uno mismo. En cambio, Abel sería el amor a Dios, la búsqueda de la virtud, de la moral. Entonces, obviamente que Él uno lee lee. el episodio de Caín y Abel desde esa perspectiva. Claro, no quiere decir que, o sea, esto sí es importante porque hay gente que lo malinterpreta. No es que no pasó la historia de Caín y Abel. Si pasó o no pasó, es otro tema. Pero la idea es buscar un mensaje más profundo, más allá de, del hecho puntual que se relata. ¿Bien? Ok. Bueno, y ahí también incluso, ahí no sé si lo hace o no, pero hace juego con el nombre Caín, ¿no? De adquirir en sí, el terrenal, el que trabaja la tierra, ¿no? Eh, ok. ¿Y con alguna mitzvah? ¿Tenés de alguna mitzvah para entender algo? ¿Cómo, cómo haría una alegoría? Porque, ok, de un relato, de un sipur, bueno, podemos entender, y no es muy alejado de lo que muchos jajamim después hacen en Drashot, en el Talmud, o en los Midrashim, o filósofos, ya sea el Rambam o Abarbanel, o muchos otros van a hacer, tomar historias bíblicas para dar lecciones de vida o enseñanzas. Pero con las mitzvot, ¿cómo podría ser algún ejemplo? Ahora no se me ocurre ninguna mitzvah, se me ocurre un ejemplo que es, por ejemplo, el Bet HaMikdash, ¿no? El gran templo de Jerusalén, que él va a decir, bueno, acá no hay un solo, no solamente el templo físico, también el mundo es un templo, el macrocosmos, y el alma del sabio también es un microcosmos que refleja ese templo. Entonces, eh, en base a esto, de hecho, también no solamente Filón, sino, como decías vos también, en la Edad Media, muchos pensadores judíos van a interpretar las distintas partes y elementos del Bet HaMikdash, el Templo de Jerusalén, como referencias a, por ejemplo, los distintos planetas o las estrellas o como las distintas partes del cuerpo y del alma humana, etc. O el propio Talmud, que habla del Kelejen Apanim, que estaba hacia el norte,
era el sustento económico y la menorá que estaba hacia el sur era la sabiduría, ¿no? Exactamente, o sea, la idea es eh, que obviamente este concepto del macrocosmos y el microcosmos es un concepto que no es que no inventa Filón, sino que ya existía en la filosofía griega. Lo único que hace Platón, perdón, Filón, es aplicarlo, en este caso, al Betamigdash. Ujú. También va a ser, y esto es un tema interesante que tiene que ver con lo siguiente, que es, dijimos que él escribe en griego, perdón, que él hablaba en griego. Entonces, al hablar en griego, utiliza terminología filosófica. Y a veces hay un problema, que es que en realidad está utilizando una palabra en griego, pero, es, pero hay que entender que en realidad es una traducción no literal de un concepto judío. Por ejemplo, un ejemplo que me encantó cuando lo vi, él habla de agrafos nomos. ¿Qué significa agrafos nomos? Ley no escrita. La En Torah base a, oral. claro, esto era oral, pero en base a este concepto de agrafos nomos, muchos cristianos que no tienen el concepto de Torah lleve al de la Torah oral, lo interpretan como que hay una dicotomía entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. Mm. Y en realidad, uno como judío, con el background judío, dice, no, esta no es la traducción correcta. Entonces, a veces hay que tener cuidado porque puede ocurrir, y de hecho ocurre bastante, que Filón utiliza un término técnico griego, filosófico, pero hay que ver si lo está utilizando en el mismo sentido que lo utilizaba, no sé, un filósofo estoico o con un sentido especial. Mm. Correcto. Entonces, a ver, va a ocurrir con cualquier filósofo, obviamente cada uno le da un sentido único, muchas veces al lenguaje filosófico y distorsiona de alguna manera lo que dijeron otros. No, por eso quizás lo es interesante la recuperación judía empezada en el Renacimiento en Claro, Italia y exactamente. demás, Esto, de Filón para entenderlo entre comillas, si bien nunca vas a saber de a su público destinatario y con su lenguaje que otro judío con su misma educación podría entender. claro, ahora, para poder verlo, el que lo lee tiene que tener este bagaje de ser judío o de conocer la literatura judía y demás. Y uno de los problemas que históricamente hubo al estudiar a Filón es que Filón en general lo estudiaban los clasicistas, los expertos en literatura grecorromana o los expertos en la filosofía cristiana temprana, en la literatura de los padres de la iglesia y demás, que, bueno, tienen un bagaje, otro bagaje, pero de repente cuando la que más analiza esto hoy en día es una autora que se llama Naomi Cohen. Naomi Cohen es una filósofa de Israel eh, que es religiosa, es ortodoxa, digamos. El suegro era el Rab Nazir, Rab David Cohen, Ujú, alumno de Rab Kook, que también ujú. escribe un montón sobre Filón de Alejandría. Y que justamente ellos van a reivindicar la judeidad del pensamiento de Filón Volver a y ponerlo en nuestro anaquel, volverlo a ponerlo en nuestra ponerlo Sifriá. en la biblioteca del Bet Midrash o de la Yeshiva, Ujú. justamente. Va a haber otros que también van a plantear lo mismo, por ejemplo, Shmuel, Rab Shmuel Belkin, que fue rector de la Yeshiva University en Estados Unidos, también tiene varias obras sobre Filón, donde él reivindica que es un judío rabínico incluso. Entonces, es interesante porque, claro, la, 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 la- no, a ver, no quiere decir que la lectura de un clasicista experto en literatura greco-romana o en filosofía estoica es incorrecta, solamente que lo ve filtrado con su mirada. Entonces, a veces en este sentido está bueno enriquecerse Interdisciplinar. escuchando o personas que tengan otro bagaje y que quizás ven cosas que uno no vería. Ujú.
Sí, yo recuerdo, salvando las distancias, ¿no? No viniendo del mundo ortodoxo, habiendo estudiado en el seminario rabínico del mundo conservador, en nuestras clases de filosofía, yo recuerdo haber tenido en Abarbanel, varias veces tuvimos clases de filosofía, hay como 3 materias: filosofía antigua, filosofía medieval y filosofía moderna y filosofía contemporánea. Había 4 unidades y empezamos hablando de Filón de Alejandría, y ahí recuerdo uno que habíamos hablado sobre la alegoría en relación a cómo explica Filón de Alejandría el kashrut, las leyes del kashrut. Y él agarra, por ejemplo, por qué la cigüeña, ¿no? ¿Por qué la cigüeña no es kasher? Hasidá en hebreo, que tendría todo para ser kasher y demás, es porque es un ave agresora hacia el otro para proteger a los propios, ¿no? Como hay una idea así, o una idea también en el hazir, en el cerdo, que es un animal que las pezuñas se lo ve como kasher, pero por dentro no es rumiante. Entonces ahí, digamos, para decir, ok, ¿por qué cada uno de los animales o las categorías? Es decir, no simplemente es la abstención de este animal, un hok, un decreto sin ningún sentido racional, sino era para enseñarte a lo que hoy podríamos llamar en el mundo del coach o posmoderno, somos lo que comemos. Si comes un animal que se muestra como kosher, se muestra como apto, pero internamente no lo es, o un animal que para defender a los propios es agresivo con el otro, son cualidades que la Torah no quiere en uno. Entonces ahí y de vuelta, y creo que lo interesante de Filón, que si bien no quedó por mucho tiempo en el pensamiento clásico, rabínico y demás, pero es ciertamente recuperado porque a muchos judíos, por ejemplo, a mí me da mucha letra para pensar, incluso para explicarle a mi Keilah el porqué de las mitzvot. Donde también los rabinos también tienen otras explicaciones clásicas en el Midrash, en el Talmud, en el mundo jasídico, en el mundo místico, en el Musar, pero Filón, muchos siglos antes del Musar, eh, hay una teoría de que hay algo anterior. Sí, o sea, perdón por la tos, pero bueno. No, sí, de hecho, eh, creo que justamente esa es un poco la reivindicación que uno puede hacer de Filón. En cierta manera, si uno ve cuándo se lo reivindica en la historia judía, en la historia de pensamiento judío, siempre son momentos en los cuales hay un diálogo, un diálogo más fuerte entre los judíos y la cultura circundante, ¿no? Como dijimos al principio, en la Italia renacentista, o en 1820, que se empiezan a traducir los libros de Filón al hebreo a partir de la Ascalá, del iluminismo judío, que lo van a traducir masquilim con eh, aprobación de rabinos, no, va a ser no van a ser masquilim antirreligiosos. Y bueno, hoy en día, como el ejemplo que traía de Naomi Cohen, eh, el Rabban Azir, era su suegro, también lo va a reivindicar incluso como una fuente del misticismo de la Kabbalah, lo cual es muy interesante porque uno Sería todo lo podría pensar que la antirracional filosofía y sistemático. el misticismo no se tocan. La mística va por un lado y la filosofía por el otro, y en realidad, si uno empieza a escarbar, no es tan así, siempre hay una cierta unión, ¿no? O sea, Filón va siempre a hablar de que el bien supremo es la contemplación de la verdad que unifica al hombre con lo divino, con Dios. Bueno, eso, o sea, por un lado Aristóteles decía algo parecido, pero por otro lado puede tener una interpretación mística Ujú. 100%, La ¿no? de Bekut. No sé. Claro, exactamente. Entonces, por eso también hay que tener a veces cuidado con estas dicotomías, ¿no? Que uno tiene incorporadas, pero que en realidad quizás no necesariamente son tan así. Ujú. Sí, quizás después cuando lleguemos a Maimónides también, como existe Maimónides, Túmónides y demás, algunos lo ven como más racionalista y algunos lo ven como un pseudo místico o incluso el padre de la mística como disguise, como disfrazada. Eh, ese, hablando de Filón un poco más, eh, también es interesante este encuentro y se podría usar a Filón también como un ejemplo de qué pasa cuando lo judío se integra con un lenguaje no judío como la filosofía griega. Digamos, hay muchos que van a decir no, detractores de eso,
absolutamente, lo judío tiene que ser un lenguaje pristino judío hebreo basado en las fuentes únicamente judías, y Filón rompe con eso, ¿no? Filón nos abre las puertas de lo judío en contacto con el mundo no judío y con un diálogo que puede ser, que para muchos puede ser peligroso, pero para otros enriquecedor. Yo me acuerdo que hace unas semanas, unos meses, leía unos textos, unos artículos de Ahad, y él decía, por un lado, lo maravilloso que fue este encuentro. Él lo ve como algo positivo, Ahad, este encuentro de lo judío con el lenguaje griego, y él se imagina, ¿y qué hubiese pasado si los rabinos hubiesen traducido a Aristóteles o a Homero o a Platón o Euclides al hebreo, ¿no? Porque por ahora está de lo judío hacia la filosofía griega y no desde el mundo griego incorporado en el anaquel de la biblioteca judía. Pero me parece como interesante pensar a Filón desde ese lado. Sí, cuando decías esto pensaba en Shalom Rosenberg, ¿no? Que fue un filósofo judío argentino, que falleció, si no me equivoco, el año pasado, hace 2 años, que él dice que el pensamiento judío es un diálogo doble. Por un lado, un diálogo con el mundo exterior, en este caso con la filosofía griega, y por otro lado, un diálogo del judío consigo mismo con las fuentes judías y también con la propia existencia judía, ¿no? Entonces, claro, es una síntesis entre estos dos diálogos. Y cuando uno, el peligro a veces es que si uno va y corta una de las patas del diálogo, deja de hacer, o deja de pensar, o deja de pensar judíamente, ¿no? O sea, puede pasar cualquiera de esas dos cosas. Así que sí, me parece Ujú. que es, obviamente, cuando uno se piensa, digamos, en relación al mundo externo, por así llamarlo, y existe un peligro a veces que es la tergiversación, desde ya. Y obviamente es lo que decíamos antes con Filón cuando utiliza esos términos técnicos, filosóficos, y cómo O, lo tam- o- interpreto, o también te ¿no? diría, no será la tergiversación, sino el forzar, ¿no? Cuando se toma a los judíos se lo quiere forzar a entrar en casilleros, ya sea aristotélicos, platónicos o de una cultura diferente y no todo encaja. Y a veces tratar de encajar un círculo en un cuadrado, se van a Sí, a perder ver, cosas de y va hecho, a quedar algo Platón, raro. Filón va a decir, y eso va a ser un tópico que se va a repetir mucho también, es Moisés fue el primer filósofo, y todos los filósofos griegos en realidad aprendieron de manera indirecta de Moisés. Como la idea de que la sabiduría original la teníamos nosotros. Ok. Entonces, obviamente uno puede discutir si realmente se lo creía Filón. O O sea, él de era verdad algo pensaba apologético, esto, demagógico nada más. o claro, o no, en realidad es una forma de decir, bueno, no, está bien hacer esta síntesis, ¿no? Bueno, pero de la misma forma que otros hablan de de Abraham como el primer filósofo, aquel que descubrió aquel motor inmóvil que dio origen al mundo y que hay un señor del universo y demás, también como de una perspectiva más filosófica, que también incluso uno lo ve en Midrashim tempranos, esta noción, ¿no? Sí, 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 100%. De hecho, pero por eso yo, por eso vuelvo un poquito a lo que decíamos antes con el tema de la lectura. Vos decías no forzar. No forzar, intentar entender a un autor en sus propios términos. Y acá de vuelta es el diálogo doble. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, si querés, la palabra logos. Logos es un concepto muy importante en Filón, y que de hecho va a ser súper importante también para la construcción de la teología cristiana. Ujú. ¿Qué es el logos? Bueno, para la filosofía de la época, que tenía un lenguaje que estaba muy basado en el estoicismo, logos, logos vendría a ser algo así como razón. ¿Eh? La naturaleza, el logos y Dios son la misma. O sea, es algo inmanente que está adentro de la naturaleza misma. ¿Bien? Para Filón, en cambio, el logos no es Dios, es solo el aspecto que nosotros podemos llegar a entender o captar de Dios. Pero Mm. después hay
una infinidad, entre comillas, ¿no? de Dios que no podemos llegar a aprehender con H en el medio, ¿no? A captar. Bueno, el concepto este de logos es muy complejo, no lo voy a explicar porque ni yo lo entiendo del todo, pero básicamente, imaginémonos lo siguiente. Digamos, vos sos rabino, ¿no? Y tenés una idea espectacular de lo que querés hacer como rabino. Y la idea es ideal, justamente, es maravillosa, pero es abstracta. Vos la querés bajar a tierra. Para bajar la tierra, tenés que ir a tu Keilah, hablar con la comisión directiva, ver los presupuestos, ver a tus congregantes, sus necesidades, sus intereses, eh, los límites materiales que tenés, la logística, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea, cuando la bajás a tierra, ya no es la idea original, abstracta, ideal, sino que ya está como desgastada, Mm, por así llamarlo. mm. Bueno, el logos vendría a ser, es un poquito grosero, pero para que se entienda, es Dios bajando a tierra el ideal. Ok. Al bajarlo a tierra necesariamente se desgasta, se diluye, se pierde algo en el camino por la resistencia de la propia materia. Entonces el Y eso, logos... y eso en Perdón. términos judíos, en términos alegóricos de la Torá, ¿qué significa? Que cuando cuando se dice que Dios baja o que Dios se enfurece y demás, en realidad no es el Hashem ideal, sino que es, no sé, una emanación, vamos a ver en el lenguaje Bueno, cabalista. algunos van a Es, interpretar que sí, exactamente, que el logos es una emanación o una especie de ángel, ok. una hipóstasis, algunos le dicen. Pero esto también se relaciona mucho con el concepto platónico del demiurgo, que Mm, vendría a ser como el artesano creador que agarró la materia prima primordial. Ujú. primordial y le dio forma, la estructuró y a partir de eso creó el mundo. O sea, bueno, todo este concepto, y lo pongo como un ejemplo de cómo se puede reinterpretar algo. Por un lado, de acá va a salir muchas discusiones en la teología cristiana respecto a la Trinidad, ¿no? El logo sería la segunda persona. Pero además también va a tener una interpretación mucho más radical del gnosticismo, perdón, la gnosis, de que la idea de que, bueno, está el Dios bueno, ideal por un lado, y el Dios malo que creó el mundo por el otro. Y hay un dualismo que obviamente no es la idea de Filón para nada, pero el punto es cómo un concepto siempre tiene que ser cuidado, hay que ser cuidadoso a la hora de leer y de interpretar. Estamos llegando a la primera hora de este primer episodio sobre filosofía judía y estuvimos hablando de Filón de Alejandría. Em, para empezar a cerrar, la pregunta es, ok, y es lo que te voy a preguntar al final de estudiar y de analizar y que nos cuentes un poco de la historia y de la obra y de la filosofía en general de cada uno de estos autores, para entender a nosotros como judíos queriendo aportar de estos filósofos a la vida judía, que eso me parece de vuelta. Si el tema del episodio tenía que ver con el principio sobre qué es un filósofo judío, si tiene que ser judío, si tiene que hablar de temática judía, si tiene que hacerlo en un lenguaje judío, y si la audiencia tiene que ser judío o si tiene que estar en el anaquel judío de las bibliotecas, a mí me parece importantísimo que la filosofía judía tenga algún impacto en la vida judía, en la praxis judía, en el pensamiento judía. ¿Cuál pensás que puede, y esa va a ser mi pregunta para todos, así que si querés andar pensando de todos, de Filón de Alejandría, como comunidad judía actual viviendo en el 2024, ¿cuál crees que es el mensaje de Filón o qué podemos aprender de Filón como judíos para nuestra vida contemporánea? Yo creo que lo primero que podemos aprender es este diálogo que tenemos que tener con el mundo y con nosotros mismos. Y lo segundo que podemos aprender también es
que no tiene que ver tanto con Filón, sino más con la recepción que tiene Filón, cierto grado de humildad a la hora de leer. ¿Por qué? Porque si yo me baso probablemente en el judaísmo alágico actual, hay ciertas ideas en Filón que me van a resultar muy extrañas. Pero cuando entiendo el contexto en el cual escribió Filón, tengo que decir, no, mira, esta persona la verdad es que desde su lugar, desde su perspectiva, defendió al judaísmo, defendió a los judíos y lo hizo con las mejores herramientas que tenía a su disposición. Entonces, me parece que es importante eso también, ¿no? O sea, para mí la filosofía judía no es solamente un filósofo que circunstancialmente es judío porque, no sé, nació judío, o incluso tiene prácticas judías, pero que está filosofando sobre, no sé, la filosofía de la ciencia, sino que es una persona, un pensador, que reflexiona sobre el judaísmo, sobre las fuentes judías, sobre las prácticas judías, sobre la vida judía, y esa reflexión nos debería llevar a una vida judía y a una vida humana también, porque no es contradictorio, más significativa. Creo que eso es lo que vamos a plantear de Filón, a no quedarnos en algo, por ejemplo, en cumplir las mitzvot de manera chata o mecánica, sino Una intentar buscar, ortopráctica. Hay un libro, hay un manual, sigo y no pregunto. sigo el Shulchan Aruch y punto. Hay que seguir el Shulchan Aruch, perfecto, pero entender el sentido, el significado, la profundidad, el simbolismo, la alegoría que está detrás, le va a dar mucho más profundidad y va a hacer que lo podamos cumplir también de la manera adecuada, no quedarnos solamente en algo técnico. Maravilloso, maravilloso. Así que creo que como primer episodio para abrir esta nueva serie de PLF fue maravilloso. Y ese, vamos a seguir con quizás Sadia Gaon, ¿nos parece bien? Me parece perfecto. Y que también una de las primeras preguntas para ir pensando y todos los que quieran ir leyendo, Sadia Gaon, googleen, busquen, va a ser nuestro próximo. Y la idea es, ¿por qué hay un salto casi de 8 o 9 siglos como nunca más se va a repetir entre el primer filósofo judío y el segundo, entre Filón y Sadia Gaon? Eso para ustedes, los que no están viendo y escuchando, pero para vos es una pregunta, para el que te escuchó a vos de Filón de Alejandría y tiene ganas de saber más, aprender más, ¿qué recomendarías leer? Bueno, están las obras de Filón, no están completas en español, hay creo que 6 tomos por Editorial Trota. Es árido. Entonces, si alguien quiere, puede embarcarse. También hay dos ediciones Yo completas estoy en con inglés. Bababatra acá al lado mío, que también es bastante árido, te digo, ¿eh? Claro. Hay 2 ediciones en inglés, una es la Loeb Classical Books o algo por el estilo, que está en griego y en inglés, y otra edición más moderna, un poquito más amigable. Pero yo recomendaría como una introducción, hay una entrada en la enciclopedia Stanford de filosofía en inglés, la pueden buscar en internet, ponen Philo y Alexander y les va a aparecer, que me parece que está muy buena. Y les recomiendo muchísimo, lo mencioné varias veces, a Naomi Cohen, que incluso hay algún paper en español de ella, lo pueden buscar en academia.edu, les va a aparecer. Y un libraco gigante, pero que es viejo, así que lo pueden buscar por internet, de Harry Wolfson, que son 2 tomos, 1000 y pico de páginas, no hace falta que lo lean completa, pero que él va a tener una tesis muy interesante sobre Filón. Él va a decir que toda la filosofía, después de Filón hasta Spinoza, es filónica. ¿Por qué? Porque se trata de buscar la conciliación entre la fe y la razón y de hacer una exégesis, un comentario filosófico de un texto sagrado, sea la Torá, sea la Biblia cristiana o sea el Corán. Es una hipótesis, una tesis polémica, discutible, pero recomiendo mucho, de vuelta, no hace falta que leer las 1500 páginas, con buscar un resumen puede alcanzar. Bueno, ese, maravilloso. Siempre que hablo contigo aprendo mucho. Así que espero a todos que les hayan disfrutado y demás y que se sigan sumando a esta nueva serie de filosofía judía en pieles. Ese, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.